Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En ocasiones, a la hora de preparar estos programas, pues tenemos el tema más o menos definido. Un acontecimiento cultural, una situación política, un aniversario histórico, por ejemplo, la aparición de un libro. En otras ocasiones, los temas se van perfilando a partir de que pase mucho tiempo, ¿no? Aparece una noticia, luego otra noticia, luego un reportaje, luego un artículo y al final conseguimos hacer un programa como por ejemplo el de hoy, que le hemos titulado La cultura de la cancelación y en el que tenemos puestas muchas expectativas, no por mí obviamente, sino por el tema y por los invitados. Vemos nuestro vídeo. Empezamos a cancelar y sabemos dónde empezamos, pero no dónde acabamos. Son palabras de la académica de Bellas Artes y catedrática en la Universidad Complutense Estrella de Diego. La cultura de la cancelación se conoce como la acción de quitar apoyo, anular o bloquear a personas, marcas o entidades que emitieron una opinión o postura ideológica que se considera no solo objetable, sino repudiable. El efecto sobre esa persona puede ser tan profundo como inmediato. Más allá de su trayectoria, la persona sufre una pérdida de apoyo pública que puede representar el fin de su carrera. Las redes sociales son el escenario perfecto para el desarrollo y alcance de esa denominada cultura y sus víctimas, los cancelados. Desde J.K. Rowling, autora de la serie de libros de Harry Potter, actores como Kevin Spacey, directores de cine como Woody Allen, el tenor Plácido Domingo, cada uno de ellos ha decidido optar por su defensa o por el silencio cuando han sido puestos en la diana de la cancelación. Pero no solo se ha tocado a lo contemporáneo, a lo más inmediato, sino que se ha intentado también con nombres y obras de arte hasta hace poco tiempo intocables. Por ejemplo, cada vez es más cuestionada la obra de Pablo Picasso. Justo cuando se han cumplido 50 años de su muerte, la catedrática Estrella de Diego declaraba que ha notado que entre su alumnado hay quien quiere enterrar al autor con su obra, pues es considerado por algunos como un señor autoritario que debería ser desterrado a los almacenes. Pasa también en otros ámbitos. La editorial inglesa de los libros de Roald Dahl iba a publicar unas ediciones retocadas en las que iba a dulcificar algunos de los adjetivos empleados por el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, como feo, gordo, bruja y en general todo aquello que afectara a asuntos relacionados con temas como el peso, el género, la salud mental, la violencia o la raza, con el objetivo de ser respetuosos con todas las sensibilidades. Días después, la víctima era James Bond, cuyo lenguaje iba a ser retocado para que sus novelas no resultaran tan machistas y violentas. Y ya se sabe lo que ha pasado con Lo que el viento se llevó o algunas películas de Disney. En julio de 2020 se publicó una carta firmada por 153 intelectuales, académicos y activistas reivindicando el derecho a discrepar y condenando el clima de intolerancia instalado en los dos lados. Entre los firmantes hombres y mujeres, blancos y negros, judíos y musulmanes, personalidades tan dispares como el lingüista Noam Chomsky, Salman Rushdie y J.K. Rowling. También en España se han manifestado algunos autores a este respecto. Así, Javier Cercas aseguraba que las redes sociales lo fomentan, son un rebaño mugiente que se dedica a linchar al personal a la mínima que algo no les gusta. Es peligrosísimo. Con el puritanismo retrospectivo actual se puede quemar los libros de Platón y Aristóteles que vivieron en una sociedad esclavista sin problema. Picasso, Platón, Aristóteles, Pablo Neruda, Nabokov, ¿estamos cancelando la historia de la humanidad? Bueno, contundente final, no desde la contundencia planteamos esta conversación, este diálogo con nuestros invitados, que además de ser amigos y colaboradores habituales, son muy buena gente y yo creo que pueden aportar muchísimo a este debate. Me preguntaba uno de ellos que cuánto dura el programa. Yo espero que dure 50 minutos y si nos queda corto habrá otro, porque hay hueco. Rafael Villena, vicedecano de la Facultad de Humanidades, doctor en Historia, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, hacía tiempo que no venía yo por estos estudios. Sí que es verdad que la facultad siempre tiene una presencia periódica, pero sí que es verdad. Encantado de estar aquí. ¿Te gusta el tema? Me encanta. Sí, ¿no? Víctor Martín, periodista, librero, el alma mater de una sección en Radio Santa María en la tarde contigo que se llama Todo está en los libros y el generador, yo no sé, probablemente involuntariamente, de este programa, porque a partir de esa sección
ha aparecido este programa. Víctor, ¿qué tal estás en este otro medio? Pues perfectamente. Hombre, se te ve cómodo. A mí hablar me gusta, entonces habiendo tiempo por delante, yo era el de cuándo dura el programa, Sí. no hay problema. Si es hablar, no hay problema, eso se me ¿Te da gusta bien. más hablar o leer? Me gusta más leer. ¿Te gusta más Sí, leer? además leyendo es más difícil equivocarte. Cuando el que habla mucho, como en mi caso, termina metiendo la pata con mucha frecuencia. Bueno, Pero me gusta mucho hablar, ¿qué le voy a hacer? ese programa se hizo también con la participación de Olivia Vicente, que es profesora de lengua y literatura y escritora. Olivia, y además la directora de un programa que se llama Luna Roja, en Onda Polígono. Que No, estamos ahora en Radio Tentación en Madrid. en Radio Tentación en Madrid, o Sí. sea que habéis dado el salto a la capital. Sí. Bueno, sí. Olivia, buenas Estamos- noches. Y muchas yo gracias. recomiendo mucho su programa porque es un programa muy interesante sobre literatura. Iba a decir, me salía la palabra underground, no, yo creo que underground... el Bueno, concepto underground está ecléctico, cancelado quizás. ya, ¿no? Está un poco antiguo. yo Está un creo. poquito antiguo. Igual yo soy bastante antigua, ¿eh? Me gustan ¿Sí? los 70, me gusta Nirvana, eso ya ha quedado muy desfasado, ya todo. Bueno, vamos a hacer una primera aproximación personal al concepto que para vosotros es la cultura de la cancelación. Olivia. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando precisamente del concepto, ¿no? Y el diccionario de la Real Academia, a la hora de hablar de censurar, dice algo que me gusta mucho, porque en su segunda acepción dice corregir o reprobar algo o a alguien, ¿no? Bueno, reprobar, todos tenemos un criterio acerca de las cosas, un criterio personal, pero corregir ya plantea el hecho de que hay algo que no está funcionando, ¿no? Que es necesario enmendarlo porque, bueno, no es correcto. Ahora, habría que plantear bajo qué criterios, ¿no? ¿Cómo corregimos las cosas, ¿no? Es decir, lo planteamos a través de criterios económicos, sociales, éticos, ¿no? De ahí me fui al concepto cancelar, porque están emparentados en realidad, porque fijaos, en la tercera acepción dice borrar de la memoria, abolir o derogar algo. Y aunque ahora está de moda el concepto de la cultura de la cancelación, yo tengo que decir que esto se iba produciendo desde siempre, porque más canceladas que han estado las mujeres a lo largo de la historia, pues la verdad que no hay nadie, pienso yo desde mi posición, ¿no? Siempre han existido excepciones. Rafa seguro que me corrige porque me voy a referir al caso de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue una escritora admirada por hombres y de las pocas que pudo publicar en esa época, ¿no? Y sobre todo con ese empuje y con ese respeto. A ella se la dejaba publicar porque, como decía Azorín, su estilo es un estilo masculino, valiente, decidido, sin temor a la crítica, a la opinión y a la burla. Otro periodista y autor coetáneo, Pedro de Répide, le lanza el mismo piropo a la escritura de Emilia Pardo Bazán, porque dice que merece ser leída por su energía, su vigor, su carácter agresivo y su apasionamiento. O sea que se puede leer a Emilia Pardo Bazán porque es masculina. Otra autora, ya del siglo XX, una autora a la que admiro profundamente, que es Virginia Woolf, en su conocidísimo ensayo Una habitación o cuarto propio, como queramos, un ensayo de 1929 que reúne una serie de conferencias que ella dio en Cambridge, ¿no? Se inventa una narradora ficticia que va paseando y llega a una biblioteca y quiere acceder. Y sale el guardián, como lo llama ella, un ángel guardián que le dice, atención, usted como mujer no puede pasar porque aquí solo se pasa, literalmente, tal y como lo pone Virginia, acompañadas por un miembro del colegio o provistas de una carta de presentación. O sea, la mujer no podía acceder a esas instalaciones ella sola. Si cancelamos, si prohibimos el acceso a la cultura, que también es una forma de cancelación, ya sabemos lo que ocurre. Y nosotras mujeres, en ese sentido, lo hemos tenido y lo seguimos teniendo difícil, sobre todo en ciertos sectores. Bueno, nos ha puesto dos buenos ejemplos de un lado y de otro, ¿no? Emilia Pardo Bazán, a la que digamos que se la
podía leer según los tótem de la época, pero porque era masculina, ¿no? Y a Virginia Woolf con todo lo que supuso. Víctor, ¿cuál es tu posición en torno a la teoría de la cancelación? A mí me parece que es que somos víctimas de nuestro tiempo, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? en el minutos antes de empezar el programa, ¿no? Del tema de la importancia de las redes sociales, y es que yo creo que vivimos obsesionados por las redes sociales, por los me gustas, por la inmediatez, ¿no? Rafa comentaba que sus alumnos ven las series a 1,5 de velocidad, o sea, vamos con prisa, vamos como descabezados, y yo creo que eso nos hace completamente perder el foco. Estamos continuamente preocupados por ser políticamente correctos, no saques la pata fuera del tiesto, así te van a mirar mal, no hay que molestar a nadie. Yo creo que se posturea más que nunca, o por lo menos se percibe de una manera más evidente. Posturear, que es un término nuevo. Efectivamente, que es un término que también daría para analizarlo. Entonces, yo creo que es un tema que a mí, sinceramente, me parece que no debería haber tema, o sea, es decir, y ya acabamos el programa y nos vamos. O sea, es decir, es cierto que lo ha habido toda la vida, que lo seguirá habiendo, pero a mí me parece que es una cuestión difícilmente explicable o justificable. ¿Rafa? Bueno, yo creo que hay... historiador? Bueno, depende. O sea, como historiador tengo, lógicamente, una posición, una explicación del asunto, y como ciudadano pues también tengo posición, ¿no? Yo creo que hay muchos matices. Y que es una situación o que es un fenómeno bastante complejo, con bastantes caras, ¿no? Desde el punto de vista histórico siempre ha existido, efectivamente. Me encanta el ejemplo de Mila Pardo Bazán, porque es un personaje que cada vez me fascina más, ¿no? Una mujer claramente feminista y a la vez claramente ultraconservadora en lo político, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y que aguantó a Benito Pérez Galdós. ¿Qué tiene eso aquel? Bueno, Pero no le aguantó, no sabemos muy bien. No sabemos quién aguantó a quién. No sabemos quién aguantó a quién, pero aguantó a otros peores, que la trataron peor que Benito Pérez Galdós, ¿no? Bueno, quiero decir que por supuesto que ha habido borrados históricos, no cancelaciones, porque el término es relativamente reciente, pero ha habido borrados históricos, y en la época contemporánea pues las dictaduras son ejemplo de ello, ¿no? Trotsky fue borrado literalmente de las fotografías, borrado de la historia, borrado de las fotografías por Stalin. Y mayor borrado que el que acometió Hitler o el nazismo con toda la cultura judía y con todo el arte degenerado, creo que no se había producido un fenómeno como ese, ¿no? Es decir, que históricamente ha habido borrados sistemáticos por parte del poder político. La situación de ahora yo creo que es diferente, y yo creo que hay matices que conviene debatir, y sobre todo desde la sociología del poder. Porque desde las redes se plantean, aunque se lleguen en algunas situaciones a casos extremos quizás, se está planteando un cuestionamiento del monopolio del poder. Es decir, antes determinados personajes eran absolutamente intocables. Un gran actor de Hollywood, una estrella, era absolutamente intocable, salvo para los propios estudios de Hollywood. Ahora no. Ahora, si un gran actor es una persona que comete abusos de manera reiterada, que acosa a las mujeres o a los hombres, como el caso de Kevin Spacey, pues puede ser cuestionado, Entonces yo creo que ese factor, digamos, de romper el monopolio del poder y de cuestionar, yo creo que es interesante y que es un fenómeno completamente nuevo, ¿no? Por otro lado, hay una dimensión económica brutal. Voy a traer como ejemplo el caso de Adidas, ¿no? Que firma un contrato multimillonario con un rapero, con Kanye West, que reiteradamente escribe letras racistas y antisemitas. Esto genera un movimiento en las redes y Adidas teme que repercuta en sus ventas y cancela, ahora sí, cancela literalmente un contrato de 1.200 millones de dólares y prefiere mantener una identidad neutra o una posición neutra antes que seguir con el éxito de ventas que tenía asegurado con Kanye West. Bueno, yo creo que ahí se están planteando debates que no se pueden descalificar automáticamente como censores y como... No, ahí hay otras cuestiones, yo creo que son, o sea, que tú son crees interesantes. Que las redes sociales se han convertido en un elemento más, ¿no? A la hora de... Las redes sociales se han convertido en nuestra vida porque todo pasa por las redes sociales, por suerte y por desgracia, por las dos cosas. Y evidentemente las redes sociales han dado un poder a gente y a agentes que antes no lo tenían.
y hay una posición generacional de gente muy militante con asuntos como, por ejemplo, la posición de la mujer, como los abusos, como la infancia, como la homofobia, la transfobia y, bueno, pues las redes sociales han dado visibilidad a esas voces. Otra cosa es que apliquemos esos criterios a gente que vivió en el pasado en culturas diferentes. Eso es otra cuestión que como historiador yo no puedo compartir. Por no ir al caso recurrente de Picasso que salía en la introducción magnífica que han hecho tus compañeras, ¿no? Pero voy a una exposición que acaba de inaugurar el Museo del Prado, preciosa, Guido Reni, pintor de barroco, magnífico, enfrentado a Caravaggio. Era un misógino empedernido y tenía una visión de las mujeres terrible. ¿Vamos a cancelar su obra? ¿Nos vamos a olvidar de su obra por eso, en ese contexto? Pues claro, eso hay que valorarlo, ¿no? Ahora, lo que tampoco se puede hacer es silenciar esa parte de su persona, ¿no? Su obra es maravillosa, pero su persona... Esta historiadora del arte me parece un tema interesantísimo que hemos mencionado en el vídeo. Diego decía que bueno, le cuesta trabajo defender a Picasso en sus clases, ¿no? Porque hay una militancia contra Picasso, ¿no? Pero ella decía que se pueden habilitar cauces para que se sepa también la otra cara de Picasso, por ejemplo, la contextualización, por ejemplo, de las cartelas. O a mí me pasó con Pablo Neruda, que descubrí hace relativamente poco que una de las personas que mejor ha escrito y descrito el amor era una mala persona, por quedarme fina. ¿Se puede separar la obra del autor, Víctor? Yo creo que sí, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Además yo creo que eso en cualquier caso tiene que ser una decisión personal de cada lector o de cada persona a la hora de acercarse a una película, a un libro, a un cuadro, al elemento cultural que queramos. Yo creo que Rafa hablaba de que cuando alguien famoso hace algo reprobable se le puede cuestionar, pero yo creo que se debe cuestionar a la persona. Yo creo que el intelectual que tiene una obra intelectual, luego la obra puede ser discutida, puede no ser discutida. Luego también yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, un ensayo que una novela. En fin, hay muchísimos matices, pero yo creo que no hay absolutamente ningún problema. A mí no me parece, no me cuesta ningún esfuerzo separar a la persona del personaje, por decirlo de alguna manera. Una cosa es el libro. Yo me centro un poco más en los libros porque es la parte en la que me siento un poco más seguro, ¿no? Pero una cosa es el libro, es la novela, es la obra de un autor o de una autora, y luego otra cosa es que pueda ser un indeseable o un jeta. Yo creo que ya tenemos una edad y tenemos una madurez y tenemos un criterio como para saber lo que estamos leyendo y quién está detrás de esa persona, detrás de esos textos, de esos diálogos, de esas afirmaciones, no sé, muchas cosas. Yo creo que la gente tiene que saber que cuando tú lees los diálogos de una novela o de una obra de teatro, no necesariamente lo que digan los protagonistas es lo que piensa el autor. Entonces, habrá personajes que te caerán muy mal y los querrán matar desde la primera página, habrá otros que no te parecerán mal, pero yo, de luego, a mí a nivel personal no me supone ningún problema, que es cierto que hay autores o hay personajes, incluso ampliando el abanico a los temas que estamos tocando, que es imposible que te caigan mal, ¿no? Pero a nivel, digamos, personal, ¿no? Pues por cosas que dicen o por cómo se manifiestan en determinados temas, pero yo qué sé, Kevin Spacey, ¿no? Que por hablar de cine y no hablar solo de libros. A mí es que Kevin Spacey me parece un actor extraordinario, que hizo esas barbaridades. No voy a decir que lo siento ya más que nadie, pero yo no por eso voy a dejar de ver Sospechosos Habituales o American Beauty y que se me caiga la baba con esas interpretaciones. Me parece que no tiene que ver una cosa con la otra, y esas películas tienen que seguir estando al acceso de todo el mundo, y creo que cada uno valore si merece la pena que a Kevin Spacey o a Harvey Weinstein o a quien sea, no hay que ver sus películas o no hay que leer determinados libros porque los posicionamientos ideológicos que han tenido esas personas. Olivia, ¿tus alumnos te lo plantean? Pues la verdad que no. Lo planteo más yo, quiero decir. Bueno, pues eso está bien. Me gusta, hablábamos del amigo Pablo Neruda, que a mí a nivel personal, no profesional, me cuesta, reconozco. No es lo mismo haber robado que haber ejercido la violencia contra una mujer, como es el caso de Pablo Neruda,
que comenta en sus memorias, en Haber Confieso. dejado tirada a su hija que tenía una discapacidad. Pero es que Pablo Neruda, en Confieso que he vivido, en esas memorias que se publican póstumas, habla de cómo agrede sexualmente a una mujer, ¿no? Y además dice, bueno, pues permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible, hacía bien en despreciarme. Aparte luego de su única hija, a la que insultaba porque padeció hidrocefalia y la insultaba vampiresa de 3 kilos, ser perfectamente ridículo, punto y coma, la llegó a esconder y finalmente la abandonó. O sea, a mí a nivel personal, Pablo Neruda me chirría mucho en esos 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Me dan ganas de decirle, Pablito, hijo, ¿no? Te convendría ser un poquito más, no sé, coherente. Pero como profesora yo no me puedo plantear eso en el aula. Es un premio Nobel de literatura, si no recuerdo mal, de 1970, 71. Entonces, ¿qué hago? ¿No les explico Pablo Neruda? Pero yo le doy la vuelta de la tortilla, porque sí que es cierto que la obra literaria, sobre todo en la poesía, pues lógicamente emana de ahí ciertos aspectos biográficos que yo creo que también está bien que los conozcan. O sea, no tenemos por qué convertir en santos a los autores y a las autoras. Claro. O sea, a mí me encanta Susan Sontag, pero la relación que tenía con su hijo era una relación espantosa. Entonces, a ver, era esa relación, ¿no? Y yo creo que el conflicto está bien. Que no estemos a gusto está bien, porque no tenemos por qué beatificar a una persona que ha escrito algo. ¿Y es más difícil separar la obra de un gran creador en disciplinas artísticas que, por ejemplo, un gran hombre de ciencia? Parece que todo lo que tenga que ver con la creación artística requiere de una sensibilidad que es precisamente lo que más se critica, ¿no? Tener un pensamiento antisemita, racista, homófobo, ¿no? Pues realmente se genera a partir de sentimientos. O sea, por ejemplo, a los científicos también se les cancela, Rafa. A los científicos se les ha cancelado a algunos. Yo siempre pongo el ejemplo de Alan Turing, ¿no? Si en Alan Turing no hubiera ganado, los aliados no hubieran ganado, o por lo menos no con esa velocidad o en ese tiempo, no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial porque fue capaz de descifrar los códigos que utilizaban los nazis en sus mensajes a través de una máquina, que es un poco el precedente de los ordenadores. Alan Turing era homosexual y fue empujado al suicidio por el maltrato social que se le dio. Es decir, no solamente no se le reconoció su papel en la defensa de las libertades, en la defensa de Occidente contra esa barbarie que era el nazismo, sino que se le empujó a suicidarse. También se empujó al suicidio a Tchaikovsky, que también era homosexual, y sin embargo pues todo el mundo hoy disfruta de una obra de Tchaikovsky, de su concierto número 1 para piano y orquesta, ¿no? Es decir, que ha habido cancelaciones más allá del aspecto, digamos, artístico o más allá del aspecto estético. Y yo creo que lo del conflicto efectivamente está bien, y yo vivo esas situaciones con cierto conflicto. Yo reconozco, por supuesto, leo a Vargas Llosa y me encanta, pero no me gustan sus opiniones políticas. Adoro las interpretaciones de las sinfonías de Beethoven de Karajan, pero sus orígenes nazis están ahí flotando, estuvieron flotando durante toda su carrera, durante toda su trayectoria. Entonces, efectivamente, yo creo que está bien. Ahora, yo también entiendo que haya gente que diga, bueno, pues prefiero no oír las sinfonías de Karajan y prefiero oír las sinfonías de Barenboim, que era judío, ¿no? Pues muy bien. O sea, yo también entiendo esa posición, ¿no? No la rechazo automáticamente, ¿no? Porque hay donde elegir. Claro, lo que no podemos es hacer un borrado de la historia, de nuestras materias, de la universidad, de las librerías, porque entonces nos estaríamos convirtiendo efectivamente en nazis, ¿no? Ese borrado, ¿no? Pero yo creo que sí que está bien dar la información a todo el mundo. Y claro, es que ¿dónde está la frontera entre lo personal y lo profesional en la creación artística? ¿De qué manera lo personal no influye en lo profesional y viceversa? Porque en todos nosotros influye. ¿O es que tenemos un tabique mental y en nuestro trabajo no nos influyen nuestras actitudes es que vitales? yo creo que es imposible separar. Relacionado. O sea, vamos a ver, hacer un ejercicio voluntario de decir, vale, yo sé que este actor, director, escritor, pues es una persona con la que yo no coincido ideológicamente, pero ahí está su obra y su obra hay que respetarla.
en lo contemporáneo, en autores, creadores vivos, pero en los que nos han precedido, lo que yo decía en el vídeo, los intocables, Picasso o otros maestros, la exposición del Prado, otros grandes maestros, es que me parece una aberración tocar la obra de alguien. Claro, claro, no podemos renunciar a esa obra. Pero bueno, se han atrevido, ¿no? No podemos renunciar a todas esa las- obra. De todas las maneras, claro, estamos hablando de personas que tienen, digamos, una justificación cancelarlas, pero hace unos años, en 2017, apareció un videojuego que se llama Horizon Zero Dawn. La protagonista es una chica llamada Aloy que quiere buscar su pasado en un mundo posapocalíptico. Y bueno, este videojuego que desarrolló Guerrilla Games recibió todo tipo de mensajes negativos entre la comunidad gamer más machista, porque la protagonista, bueno, no era Lara Croft, no era sensual. Además decían que, bueno, que no se identificaban con ella porque era una mujer, como una mujer iba a matar máquinas que eran 10 veces más grandes. Ya, pero Lara Croft sí que se lo permitía, Claro, ¿no? pero lo curioso es que con ella no se identificaban, ¿no? Pero con Kratos, que es un semidios, también de una saga de videojuegos que se llama God of War y que mata a Ares, es capaz de matar al Minotauro, impedir las consecuencias del Ragnarok en una saga muy reciente, pues con él sí, porque es de 1,80 m, 1,90 m, todo testosterona. Entonces, claro, para mí el problema es lo siguiente, ¿dónde establecer, que lo has dicho tú, Rafa, esas líneas rojas? ¿Qué es lo que debemos cancelar y lo que no? Porque todavía, vale, si fulanito tiene un pasado nazi, pues a lo mejor podemos estar de acuerdo o no en si merece la pena. Pero claro, si a mí me molesta que las protagonistas de los videojuegos de acción y de aventura sean mujeres, pues se armó todo un boicot. Y eso Quizá la frontera esté, de momento, quizá la frontera esté en lo legal. Quiero decir, cuando se ha traspasado esa frontera de lo legal, de momento ahí sí podemos tener un elemento, ¿no? O podemos tener un argumento al menos, ¿no? Incluso así también sería complicado. Yo no tengo claro dónde estaría esa frontera. Yo lo que digo es que, por supuesto, de manera retrospectiva como historiador no podemos renunciar a esa obra, eso indudablemente, pero como historiador también creo que hay que saber quiénes eran esas personas que están detrás de los creadores. Y en el presente yo solamente digo que, bueno, pues que tengo mis dudas, simplemente, ¿no?, razonables, y que a lo mejor a la gente pues le apetece optar por otro creador, por otro videojuego, por otro libro, por otra película, a lo mejor, ¿no? ¿Dónde están los límites? Eso es muy complicado delimitarlos. Hay consensos éticos mundiales. La pornografía infantil yo creo que es un límite absolutamente insalvable, creo que hay un consenso en eso. El maltrato a las mujeres también, ¿no? Sí, pero fíjate, antes, por ejemplo, con el antisemitismo y el nazismo se tenía bastante claro, creemos que se tenía bastante claro, pero de unos años a esta parte... Eso está muy diluido de unos años a esta parte. Pues eso te estoy diciendo, o sea, que todo puede evolucionar de la claridad absoluta a la... bueno, a ponerse así en una... Sí. Y claro, si todo se tolera, o sea, si todo se cuestiona, si ese límite llega un momento en que lo puede cuestionar, al final te quedas sin límites. No sé si me explico bien. Sí. Por ejemplo, en el caso de Charlie y la fábrica de chocolate, que voy a leer el nombre porque es imposible que a mí se me quede este nombre en la cabeza, Roald Dahl, hace unas... que fue lo que provocó este programa. Sí. Bueno, pues se anunció que había que retocar las ediciones, no se podía decir niños gordos, niños feos. Claro, Víctor se indignó muchísimo, y yo también, y fue, ¿hasta qué punto nosotros podemos tocar la obra de un autor? Es que por estar en... Yo creo sinceramente que no se puede tocar la obra de un autor. No. O sea, ni presente ni pasado. O sea, es decir, el autor que está muerto de entrada porque no se puede defender. Pues oye, Roald Dahl escribió esos cuentos con ese léxico y
o sea, creo que no hay que corregir ni una coma, pero es que al vivo tampoco. Es decir, si yo he escrito una barbaridad, ya tendré que ser yo quien decida si quiero corregir esa barbaridad o no. Pero a mí que venga alguien a decirme, no, es que no deberías utilizar esta palabra o no deberías utilizar este enfoque, me parece que de todo punto intolerable. Yo creo, a mí lo que me molesta de este asunto de la cancelación, de la política de la cancelación, o en general de estos afanes de querer retocarlo todo y suavizarlo todo, a mí me joroba mucho que me digan lo que tengo que leer y lo que tengo que pensar. Pero me toca muchísimo la nariz. Entonces, que alguien decida que yo no estoy preparado para leer un cuento de Roald Dahl porque, no sé, voy a pensar que todos los gordos, no sé, son estúpidos o que todas las mujeres son unas brujas, me molesta mucho. Entonces, otra cosa es que yo pueda tener mis ideas personales y por la biografía de Roald Dahl o la biografía de quien sea, decidir si ese libro le voy a leer o no le voy a leer, o si voy a ver esa película o no la voy a ver. Pero creo que el foco hay que ponerle en la educación una vez más. Es decir, hay que educar a la gente en valores críticos. Es decir, si queremos evitar que, con el debido respeto, un atajo de cerebrados que se debió contar por cientos de miles o incluso por millones, censuraron un videojuego porque la protagonista no debía ser ni alta, ni guapa, ni flaca, ni... en fin, pues yo creo que la solución a eso pasa, una vez más, por la educación en los hogares, por la educación en los centros, por la educación para que los chavales tengan claro que cuando tú lees en un cuento que se está metiendo con alguien porque es gordo, no es lo que tienes que hacer tú en la vida real. Yo creo que el solucionar estos problemas es sencillo en ese sentido. Es decir, si todos nos educaran, o sea, si la educación la diéramos la importancia que tiene, cosa que no me da a mí esa impresión que esté funcionando, pues yo creo que el futuro que nos esperaría sería mucho más halagüeño que el que tenemos. Pero claro, no es esa la impresión que a mí me da. Pero a mí me da la sensación, tú lo has dicho en una intervención anterior, que hay que confiar en la madurez, en el sentido crítico de los ciudadanos. Y no os da la sensación que vamos hacia atrás, cada vez somos, no quiero decir más infantiles, ¿no? Pero cada vez se nos dan las cosas demasiado mascadas como para que no. Claro. Por ejemplo, el uso que hacemos de las redes sociales, lo comentábamos antes, al final vamos a buscar, tanto en los medios de comunicación como en nuestros referentes de las redes sociales, Twitter, Instagram, referentes que, bueno, pues nos autorreafirmen en lo que nosotros pensamos, queremos ver y tal, con lo cual al final el universo es cada vez más estrecho, ¿no? Es que esa madurez no se consigue de la noche a la mañana. O sea, no va uno a la farmacia, se toma 2 pastillas y ya soy un tipo maduro. Entonces, claro, yo entiendo que los que estamos aquí presentes, ya solamente por la edad que tenemos una capacidad crítica para saber lo que leemos, lo que no leemos, lo que escuchas, para separar el grano de la paja. El problema está a lo mejor cuando tú tienes un chaval de 10, 12 o 14 años al que le dejas desamparado con un texto, ¿no? Yo me estoy acordando ahora que una de las autoras que ha venido este año a Toledo, a la jornada de literatura de terror, y que tiene ahí pendiente todavía la visita a la Zarquiel, es Fernanda Ampuero. Cuando teníamos que elegir, yo tenía que decidir si los cuentos de Fernanda Ampuero eran apropiados o no para que se leyeran en el contexto de las jornadas, y sobre todo al asociar un poco a una actividad en el instituto, si chavales con 15, 16, 17 años estaban preparados para leer esos cuentos, pues yo tenía muchas dudas de estas de las que hablamos. Pero al final yo creo que la clave está en deja que el chaval lea a María Fernanda Ampuero, pero acompáñale, guíale un poquito, dale un poco de contexto, y él no es tonto, él sabrá luego ya sacar sus propias conclusiones. Pero claro, si yo le dejo a un chaval yo a mi hijo le dejo Pelea de Gallos, que se lo lea, y no le doy ningún contexto, no le explico absolutamente nada, pues seguramente me lo tire a la cara. Entonces, eso es importante, es decir, ese paso para llegar a la madurez, ¿no? que yo creo que hay que exigir a cualquier persona, hay que hacerlo acompañando a los chavales que por edad, lógicamente, no la pueden tener, y guiándoles, pero no guiándoles en plan de este es el camino que tienes que seguir, sino un poco contextualizando la obra literaria, cinematográfica, pictórica, lo que sea. Es decir, si Von Karajan era un nazi, pues eso no hay que ocultarlo. No hay que ocultarlo, pero una cosa es que fuera un nazi y otra cosa es que fuera uno de los más grandes directores de orquesta. Pero sí que por supuesto que el chaval tiene que saber que Karajan era un nazi
y que Neruda era un maltratador, esas cosas, o que Céline estuvo también a favor de los, colaborando con los nazis, es decir, esas cosas se tienen que saber y para que nos podamos hacer un retrato completo de la persona, creo yo. Rafa, Olivia, como queráis. Para mí, que has estado hablando del caso de María Fernanda Puero, que lo discutimos como una lectura posible, yo que trabajo en el Azarquiel, no en concreto me ha pasado ahí, pero llevo ya 20 años dando clase, y en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, una familia vino, solicitó una reunión, además con la jefa de departamento, que en ese momento era yo, porque estaba indignada de que pusiéramos la Celestina. Cuando me dijo las razones, yo pensaba, bueno, debe ser por la cantidad de sexo que hay, ¿no?, en la obra. Aunque ellos no se dan cuenta en muchas ocasiones, pero digo, debe ser por eso. ¿Para alumnos de qué edades? Pues estábamos en primero de bachillerato, 16 años en primero de bachillerato. Primero de bachillerato actual. Sí. Que recuerda que tengo una edad y me tienes que matizar qué pido de bachillerato. Estamos todos en esa edad, yo creo. Sí. Y bueno, pues estaba muy indignada. Yo le dije, pero por favor, ¿por qué? No entiendo. Me dice, sí, porque yo no quiero que mi hija lea nada de brujas. En casa no creemos en la brujería. Y digo, bueno, yo tampoco. ¿Esto qué tiene que ver con...? No, es que no queremos... porque nuestra religión, en este caso estaba refiriéndose a una religión, bueno, pues que se acerca más a secta, y diciendo, bueno, pues que pues en su iglesia no permitían leer este tipo de textos, y planteó cambiarlo por otro. Yo le dije, es imposible, está dentro del temario, no puede ser, o sea, no es un criterio literario, ¿vale? Porque, claro, la validez de un texto en mi materia viene determinada por su calidad o su hito histórico dentro de la literatura, porque si empezamos a plantearnos lo que me gusta, lo que me duele, porque cada uno tenemos pues nuestras debilidades, ¿no? Qué peligroso es eso, y qué peligroso también una cosa que comentó David Roas el otro día que estuvo en el Azarquiel, mencionó un relato de Shirley Jackson. Quizá la conocéis más por La mansión de Hill House, porque se ha hecho una serie para una de las plataformas. Bueno, pues uno de sus relatos más conocidos se llama La lotería. Y bueno, como esto se va a emitir por la noche, no hay problema, porque la lotería se sortea en el pueblo a quien van a matar a pedradas. O sea, es como un entretenimiento que tiene el pueblo, ¿vale? Este relato se publica en 1948. A partir de esa publicación, los suscriptores del New Yorker empezaron a darse de baja. Shirley Jackson tuvo un montón de amenazas. Y precisamente su texto critica el antisemitismo que seguía vigente 4 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros encima leemos fuera de contexto, podemos cometer gravísimos errores. Está el famosísimo de Caperucita Roja, ¿no?, que ya lo comentamos también para la radio. Vamos a dulcificar el final, que salve el leñador, y cogemos la versión de los hermanos Grimm, que es la que se suele emplear en los institutos y en colegios, porque se ve a lo mejor en primero de la ESO, en colegios, porque claro, el leñador llega, salva a Caperucita, saca a la abuelita de la tripa y colorín colorado. Ya, pero ¿por qué Caperucita tiene que morir según la versión original? Porque no ha respetado lo que le ha enseñado su madre. Entonces, cuando nosotros tenemos apólogos, encima cuentos con moraleja, si nosotros nos vamos a las versiones Disney, que yo las llamo así porque siempre todo tiene que ser... ¿Qué pasa? Que en realidad le estamos haciendo un flaco favor a los muchachos, ¿no? Que en todo caso habría que explicarles por qué ese cuento tiene esa moraleja, ¿no? Entonces yo, en cuanto a... Soy como Víctor en este sentido. Para mí la educación es la lectura, pasa por ahí, todos somos lectores, desde pequeños rara vez nos llevaron de la manita leyendo. No digo que no haya que hacerlo, pero yo me acuerdo de tener, yo qué sé, 12 años y leyendo Los Tres Mosqueteros.
y con lo que pasa en Los Tres Mosqueteros. Pasa de todo. Pasa de todo, claro. Rafa. Lo que pasa es que ahora ya los estímulos son tan grandes, están por todos lados y la información que reciben los chavales, Claro, las es que- chavalas son tan múltiples que es muy difícil lo del acompañamiento. El acompañamiento y la educación es el mundo ideal, es casi utópico, ¿no? Pero es que ahora mismo un chaval de 10 años con su cuenta de TikTok o de 12 recibe muchísimos más estímulos de los que nosotros podamos imaginar. Además, con un algoritmo que es extremadamente inteligente, que solo aprende lo que te gusta en nada, en 2 días, y te sirve solo lo que te gusta. Entonces, si solo te gusta violencia machista, es lo que te va a servir, y te lo va a servir. Entonces, es muy difícil, no solamente ese acompañamiento, sino que ni siquiera ese control, yo no sé ni siquiera si ese control se puede hacer. De hecho, hay críticos con la cultura de la cancelación, no por el sentido ético de que es una forma o que pueda ser una forma de censura, el sentido político de la cultura de la cancelación, sino porque es ineficaz. Y al final las memorias de todos nosotros son débiles. ¿Ha durado tanto tiempo como para ya hacer un juicio de que es ineficaz? Sí. Extiéndete un poquito. Sí, sobre todo en el mundo de Hollywood, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se ha llegado a extremos más significativos y donde se ha aplicado de una manera más significativa, ¿no? Entonces sí, se duda de la verdadera eficacia, porque una vez que se pasa la ola de las redes sociales es todo tan volátil, el grado de obsolescencia es tan veloz, que pasado esa vorágine se olvida el asunto. Es decir, ¿cuánto va a durar el recuerdo de la bofetada de Will Smith en los Oscar? Yo creo que eso ya está absolutamente compensado y absolutamente olvidado, ¿no? O en gran medida. Pongo ese ejemplo como podría poner cualquier otro. Claro, también es verdad que estoy hablando de mundos donde sí que es casi imposible dividir separar al personaje de la persona. En Hollywood es casi imposible. Tú pretendes separar a Kevin Spacey y te lo alabo, y yo también me encanta como actor, ¿no? Pero es muy difícil porque la persona forma parte del personaje. En la música actual, un rapero es lo que dice en sus letras, lo que hace, cómo se comporta, lo que viste, cómo son sus colegas. Entonces, un rapero puede estar permanentemente transmitiendo mensajes de una extremada violencia, y eso es incontrolable, y ahí es muy difícil separar la música de ese rapero de su vida, de su actitud y de su... Entonces, claro, yo entiendo que pueda haber un movimiento que decida, pues no, un movimiento de mujeres que diga no, hasta aquí se acabó, o que pueda haber un ayuntamiento de un pueblo, como pasó en Torrijos hace un par de años, que recomendó al DJ que no pusiera X canciones por ese mensaje que transmitía. ¿Es censura? Probablemente. ¿Se está haciendo pedagogía al eliminar o al sugerir que no se ponga? Tal vez. Claro, pero es que chocan aquí. Yo sabía No lo sé. Y la mala noticia es que nos quedan 7 minutos. Ana, de verdad, lo del tiempo en esta casa Tú es fatal, no, ¿eh? No. el tiempo en esta casa te puedo asegurar que transcurre como en cualquier otra casa. Pero es que es así, pero yo sabía que el tema iba a dar mucho de sí, pero es que chocan libertades y derechos. La libertad a la creación, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, con el derecho a la intimidad, a la buena imagen, al buen nombre. Entonces, claro, es que estamos ya... El engranaje es muy complicado. Cuando se produce ese choque, tienen los tribunales. O sea, si en un momento determinado Pero yo tampoco considero que hay una... Pero tampoco Bueno, los tribunales pero- tienen una jurisprudencia Bueno, pero, clara. pero o sea, tienes una herramienta, quiero decir, o sea, si yo considero que hay una letra o hay un libro en el que se habla mal de mi persona, pues hablo con mi abogado, con quien sea, y me voy a un tribunal o a un juzgado, donde sea, y pongo una denuncia, una querella, en fin, pero lo que un toque, tribunal no te lo sé, puede pero- decir que prevalece la libertad de creación artística y otro tribunal te puede decir que prevalece el derecho al honor y a la intimidad. Por no hablar de fenómenos como el secuestro de libros que hemos tenido aquí en España recientemente, que lo que han y de hecho es revistas, y de multiplicar revistas, por claro. 5 o por 10 la venta. Bueno, también como le ha pasado a
a Charlie de la fábrica de chocolate, ¿no? Que Claro. había ahí una historia con los herederos que al final han conseguido multiplicar las ventas, ¿no? O sea, que es complicado, ¿eh? Por eso algunos hablan de la ineficacia de la propia cultura de la cancelación, porque Claro. al final se puede convertir incluso en un efecto rebote, ¿no? Porque justamente los contrarios lo que hagan es que lo empoderen todavía más, ¿no? Como No, ha ya pasado con sabes este rapero americano, ¿no? Que no le ha generado ningún problema su cancelación del De contrato Adidas. con Adidas, ¿no? Absolutamente Claro. ningún problema. No, y ya sabes también el atractivo de lo prohibido, ¿no? Claro, claro. Eso está también desde que el hombre es hombre, ¿no? Del atractivo de lo prohibido, ¿no? Sí, sí. 4 minutos, yo sé que son insuficientes, pero es lo que tengo. Bueno, Olivia, ¿cómo lo planteas tus alumnos y cómo te lo plantean tus alumnos a ti? Bueno, pues... Está bien porque tenéis dos alumnos los dos, pero de diferentes Eso, edades. edades, Sí. Sí, pues la verdad es que yo lo que suelo hacer es que, bueno, a partir de ciertos fragmentos de la obra de un autor o de una autora, pues primero lo leemos fuera de contexto, lógicamente, y luego ya se aclara el contexto histórico, bueno, social, incluso personal. Y a partir de ahí, pues se ven esas aristas, ¿no? Y ya no, claro, ya no lo perciben de la misma manera y el problema a veces se enfadan. ¿Se enfadan? Porque ¿Por qué? yo tenía mitificado a fulanito, menganito, ¿y por qué me estás haciendo esto a mí? ¿No? Y bueno, antes que justo Víctor había comentado el caso este, ¿no? De qué pasa con algunos, ¿no? Si se puede, bueno, quitar o no publicar a alguien. Claro, es un problema porque las biografías, cuando yo les pongo a lo mejor fragmentos de las biografías, dicen, pero esta persona, ¿por qué tiene que estar en el manual de texto? Y bueno, tiene que estar en el manual de texto porque luego, por ejemplo, hay una cuestión que se planteaba, ¿no? A la hora de preparar esta charla, que si había una diferencia entre izquierdas y derechas, ¿no? Sí, sí, es sí. que en realidad al final la política de la cancelación no entiende de Sí, ideologías, es una ¿no? pregunta pero yo creo que era un poco Claro. una pregunta en la que sabía que íbamos a estar todos de acuerdo, que no es una cuestión de ideologías, No, está un no, poco... necesariamente, no. Eso sí Claro. que está ya de modé. Claro, por eso cuando en literatura te planteas pues, un autor a lo mejor pues, bueno, que es más conservador u otro autor que es más de izquierdas y hablas de sus cuestiones, por ejemplo el caso de Pablo Neruda, ¿no? Que claro, ya no lo ven igual, ya no es ese poeta romántico, entonces creo que está muy bien hacerlo así, creo que la literatura es algo vivo, que provoca en nosotros cambios y lo interesante es que a partir de ese, no sé, ese clavito, ¿no? que incluso nos da nuestro corazón, pues ellos investiguen acerca de sus ídolos, porque, bueno, Kanye West, lo habéis mencionado, muchos de nuestros alumnos lo escuchan, Claro. escuchan sus letras, entonces eso está bien porque luego extrapolan, ¿no? Y les sirve. Y luego, por otro lado, en el caso de las izquierdas también es muy curioso una cosa. Nuria Barrios, que estuvo aquí en las tertulias que prepara la Asociación de Libreros, comentó una cuestión. En su libro La impostora, que es sobre traducción, habla de la investidura de Joe Biden, que se leyó un poema que se llama La colina que ascendemos, Sí. escrita por Amanda Gorman, ¿no? Y entonces hubo un revuelo porque se quería traducir a todos los idiomas y hubo una periodista, Janice Deul, que dijo que las traducciones tenían que estar hechas por mujeres y negras, ¿no? Y entonces ella, Nuria Barrios, en su libro comenta, vamos a llegar a tal absurdo de que los blancos solo se traduzcan a los blancos, las mujeres a las mujeres y los trans a los trans, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y lo importante yo creo que es la reflexión en torno a esto. Muy interesante. ¿Son más tolerantes los jóvenes ahora o menos? Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, yo no voy a hacer ninguna generalización. No, No, pero sí no, que no. cuando dice
Les No. incomoda Yo que, lo que- se les rompa un mito, Sí, ¿no? y yo lo que hago, procuro hacer mucho en la medida de lo posible es abogado del diablo y ponerme en posiciones que sí. sé que objetivamente les va a molestar a algunos de ellos, algunas Para de ellas, despertarles para un poquito. precisamente que reaccionen y que piensen, defendiendo incluso cosas que yo no creo ni creeré jamás, ¿no? Pero que las defiendo en clase en alguna situación. Yo creo que, a ver, en general, yo creo que la sociedad en general es más tolerante y es más plural, por lo menos es más plural. No sé si es más tolerante, porque además lo de la tolerancia también sería objeto de otro debate, ¿no? Pero es más plural. Ahora, la gente joven, pues hay de todo, ¿eh? También hay gente que es muy radical, muy poco tolerante con las diferentes formas de pensar. No hay que poner a las nuevas generaciones en un pedestal, ni tampoco hundirlas, quiero decir, hay de todo. Víctor, cierra esto el programa. ¿Cómo te has quejado del tiempo? Me alegro que me dejes cerrar a mí el programa porque, bueno, yo creo que es un tema infinito que daría para un montón de programas y además luego van surgiendo temas. Yo aquí ya, mira, te doy el tema para otro, si quieres, que sea el del blanqueo, que es el lado contrario, es decir, sí. cancelamos o blanqueamos, ¿no? Pues yo creo que ni lo uno ni lo otro. Creo yo, ¿no? Pero vamos, si queréis hacemos un No, programa. yo ¿eh? ya sabes, con el tema de la cancelación lo tengo bastante claro. No, yo creo que es, una vez más, es apelar a la educación, al sentido común y también creo que en este sentido los padres hoy en día tenemos una importancia capital, un rol que no estamos desempeñando yo creo de la manera adecuada. También es cierto que no nos han dado un manual de instrucciones de cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Tengo esa impresión, sin querer generalizar tampoco, como bien dice Rafa, que el padre de hoy en día tiende a querer proteger demasiado a su hijo, a meterle en una especie de burbuja, de manera que no le puedan llegar impactos que puedan perjudicarle, pero curiosamente esos mismos padres que intentan aislar a su hijo no le ponen ningún freno a la hora de consumos de aparatos multimedia, del teléfono, o de TikTok, o de lo que sea. Entonces es un poco paradójico que a ti te preocupe que tu hijo pueda leer en un cuento de Roald Dahl con 12 años la palabra gordo y en cambio le dejes que pueda ver TikToks hasta morir no sé, de un encefalograma plano, ¿no? Entonces yo creo que los padres también aquí tendríamos que asumir nuestra responsabilidad porque, igual que ya he dicho antes que creo que la educación es capital, los padres también tenemos un papel muy importante con el tema de la educación. Nuestros hijos son el futuro del país o el futuro del mundo, no me voy a poner ahora en plan patriota, es el futuro del mundo. Entonces, tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible y yo creo que yo incluso voy a mirar hacia mí mismo, no voy a echar las culpas a otro. Hay noches que me acuesto y digo, no sé si estoy guiando bien o estoy marcando o dando las ideas generales a mis hijos que deberían tener para que cuando lleguen a estas situaciones, pues sepan que pueden ver lo que el viento se llevó sin escandalizarse ni sin llevarse las manos a la cabeza, estas cosas que están pasando hoy en día. Sí, yo creo que el sentido crítico, desarrollar el sentido crítico, que es una función fundamental de los padres, pero también de los profesores. Por supuesto. Y también de los medios de comunicación. Por supuesto. Y también de los medios de comunicación. Desarrollar el sentido crítico, aunque suponga un esfuerzo, porque es más fácil dejarse llevar, yo creo que es importante. Lo que pasa es que tiene que ser un esfuerzo asumido y yo creo que compartido, ¿no? Porque cuando estás sola en ese camino y no te sientes apoyada, pues puede llegar un momento que digas, mira, tiro la toalla y ya aprenderás, ¿no? Y en el fondo yo creo que teníamos que estar un poquito más unidos, ¿no? en ese desarrollo del sentido crítico. Que sea crítico, que se interpele, luego que piense. Que te hagas y preguntas, tal. que te hagas preguntas continuamente. Pero que se haga pregunta, que se pregunte el por qué y el para qué. Si me permites una última cosita, no sé Bueno, te lo permito. Estoy buscando por internet se para encontrar. Yo me acuerdo hace muchos años que, pues no sé, en una gasolinera me compro un lote de esto de revistas que venían muy interesante, una de decoración, no sé, Sí. esto para ir en el cochita. Entonces me pongo a leer muy interesante y me encuentro el primer artículo firmado por Antonio Muñoz Molina, que ya te descoloca, dices, coño, Antonio Muñoz Molina, muy interesante. Y él explicaba en el artículo, que es magnífico, yo creo que lo tengo escaneado en casa, en algún sitio lo podía localizar, él hablaba de que cuando él era joven, él hizo la mili en el País Vasco en los años 80 y era la época de nucleares no gracias. Entonces, él era antinuclear
porque había que ser antinuclear, ya está, no había que cuestionarse nada. Sí. Yo soy antinuclear, se acabó. Sí. Y luego, conforme ha ido pasando el tiempo, pues él ha ido desarrollando sus propias ideas, cuestionándose aspectos, y en el momento del artículo era más bien pronuclear. Pero más allá de que si tengas que ser antinuclear o pronuclear, que no es el asunto, él lo que le reclamaba era que la gente pudiéramos poner de vez en cuando en remojo nuestros principios y nuestros criterios. Es decir, que lo que tú piensas con 20 años no tienes por qué pensarlo a los 30 o a los 40 o a los 50. Es decir, que no estamos en la posesión de la verdad, y que tú un día te plantees que has podido equivocarte al pensar de esta manera o al hacer tal cosa, no te hace peor persona, ni más tonto, ni más nada. Y que en España generalmente eso se veía mal y se llamaba chaqueterismo. O sea, no, es que, claro, es que la persona Sí, que es está una continuamente reflexión cambiando de muy opinión... interesante, ¿no? Hay gente que no se perdona su pasado y al final la vida es una evolución. Claro. En el pensamiento, bueno, de eso la historia nos enseña mucho, ¿no? Y precisamente por esa acusación, ¿no?, tan fea de chaquetero y tal, muchas veces pues a lo mejor decimos, no, yo me quedo donde estaba y la vida te ha llevado por otros caminos. Olivia, Víctor, Rafa, espero que hayáis disfrutado de este tiempo de televisión mucho. y de Ya lo conversación. creo. Espero que de aquí surja una gran amistad, que diría Humphrey Bogart. También otro pobrecito que me le quieren cancelar porque fumaba, pero bueno, y era bajito. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ha sido un placer y seguro que de este Muchas programa, gracias. bueno, pues salen también muchas ideas interesantes. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.